y algunos otros cursos con otras instituciones también que me han ayudado a poder entender un poco más ese tema, ¿verdad? Y poder estar aquí ahora explicándoles sobre esto. Perdón. No sé quién inició la grabación, pero qué bueno, a mí se me había olvidado. Ya está grabando. Ok, muy bien, gracias, Juan. Entonces, bueno, esa es como mi ficha, ¿verdad? Para que ustedes conozcan un poco más sobre mí y por qué yo estoy aquí ahora hablando sobre este tema. Básicamente, mi participación también en la escuela, aparte de esas materias que son bastante técnicas y creativas, ¿verdad? De alguna manera, aparte de mi trabajo administrativo también. Así es que, pues eso es lo que vamos a ver ahora y lo he partido por dos, ¿verdad? Entonces vamos a ver por separado los dos temas. Eso es como una pequeña clase, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver primero la parte de la creatividad, para que lo conozcamos mejor. Lo he desarrollado como una manera de los conceptos primero, características de la creatividad, pero también he agregado dentro de mi clase cómo podemos fomentar la creatividad y también cómo podemos identificar el perfil de una persona creativa, para que ustedes también, al ir viendo los términos que vamos viendo dentro de la clase, viendo si ustedes ya poseen alguno de estos, ¿verdad? O de qué manera también podemos identificar, para que también tenemos uno y cómo también podemos potenciarlo. Así que, bueno, pues eso es, me gustaría saber si tienen alguna idea, tal vez, ustedes sobre estos temas, o sea, si ya tienen algún concepto previo ustedes sobre, para ustedes, qué es creatividad o qué significa ser una persona creativa, qué hace, cómo es una persona creativa. No sé si alguien podría expresarme, ¿verdad? Su pensamiento. No importa que no sea algo técnico, sino que la idea propia que ustedes tengan sobre qué es la creatividad o cómo es una persona que ustedes dicen, es que él es bien creativo, ¿verdad? No sé si tienen algo que me quisieran compartir antes de empezar yo. ¿Nadie tiene una idea de qué es creatividad? Buenos días, yo tengo una pequeña idea, pero no sé si tendré el caso. Dígala, o sea, si aquí la idea es que también construyamos el concepto entre todos. Díganme. Yo cuando estaba estudiando bachillerato saqué un técnico, entonces llevaba una materia que se llama laboratorio de creatividad. Ajá. Entonces, ahí hacíamos diferentes cosas, desde saber identificar los sabores de las comidas y diferentes formas o pensamientos críticos, hacer como, no tanto como manualidades, pero a aprender a ser creativo, ¿no? Quizás Ajá. ver las cosas desde un lado positivo, ver cuántas perspectivas tienen las cosas. Uh-huh. Uh-huh. Eso más Sí. que todo. Sí. No me recuerdo de esa materia porque me gradué hace como 3 años. Pero mire, si lo recuerda 3 años atrás, es porque es algo que le quedó en la mente y lo aprendió bien, ¿no? Entonces, sí, claro, lo que uno aprende nunca se olvida. Entonces, vaya, fíjese que según lo que usted dice, Kevin, de la forma en la que usted ve ahorita la creatividad, entonces podemos entender que nosotros podemos ser creativos en diferentes cosas, ¿verdad? Y no es que solo, por ejemplo, algunos piensan, es que él puede dibujar, él es bien creativo. No solo los que dibujan son creativos, ¿verdad? Sí, porque Sino recuerdo diga. que al inicio de esa materia, Uh-huh. nos compráramos donas, entonces que la comiéramos y anotáramos a qué nos recordaba, qué sabores se nos venían a la mente, a identificar y a describir la situación que estábamos pasando. También recuerdo que usamos un papel celofán y que lo
lo arrugáramos y que identificáramos el sonido a qué quizás bonito o mal recuerdo teníamos. Entonces era más que todo a aprender a tener imaginación. Eso más que Claro. todo. Ujú. De Exacto. cualquier cosa, Exacto. de lo básico hasta lo más difícil. Y era una materia bien interesante porque aprendíamos como a describir más las cosas, no solo lo básico, por ejemplo, un reloj, que podemos decir, tiene agujas, tiene números, pero nosotros veíamos más allá de lo que era un reloj. Exacto. Y así como usted dice, fíjese que ese ejercicio también se puede utilizar para ponerle, por ejemplo, una imagen mental a un sonido. Porque a veces nosotros solo escuchamos el sonido, pero en nuestra mente se viene una imagen, ¿verdad? No se viene simplemente un sonido. Entonces, así como usted dice, ¿verdad? Que nos ponen a hacer algo, pero que ese sonido, ¿qué nos dice? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Verdad? Y todo eso, que son ejercicios para fomentar la creatividad que son bastante buenos, ¿verdad? Y bueno, como les decía, retomando también lo que decía Kevin, que la creatividad se puede manifestar de diferentes formas, en diferentes aspectos, en diferentes personas también. O sea, no todos somos creativos de la misma manera. Tal vez unos somos creativos, por ejemplo, mezclando sonidos, y otros no. O sea, hay otras personas puede ser que eso sea algo que nos cueste. Otros podemos ser muy creativos, por ejemplo, construyendo imágenes, haciendo videos, ¿verdad? Y tal vez a otros se nos haga más fácil la creatividad en las palabras, al redactar. Otros, pues como decía Kevin, otros también podrían ser mucho más creativos en la cocina, ¿verdad? Todos esos chefs, imagínense que preparan esos platos y que mezclan sabores y colores y la presentación. O sea, todo eso es parte de una creatividad. Y ahora me gustaría saber por qué creerían ustedes, antes de ver esto, ¿por qué creerían ustedes que dentro de la carrera de técnico multimedia o de licenciatura en comunicación es importante ser creativo o fomentar la creatividad? ¿Para qué? O sea, ¿por qué dentro de nuestra carrera nos va a servir esto? ¿En qué cosas nos puede ayudar? Tal vez alguien más pueda aportar un poco. ¿No? ¿Pero están ahí? Sí, aquí estamos. Vale. Yo pensé que me habían dejado hablando a mí sola con Kevin. A ver, no sé, a ver si se anima, dígame usted, ¿para qué cree que usted, para qué le va a servir a usted aprender creatividad en esta carrera? Quizás porque, bueno, al momento, quizás de edición nos podría ayudar bastante. Bueno, quizás creo que estaría en toda la creatividad porque tenemos que ser muy abiertos de mente, dónde vamos a tomar una fotografía, no tomarle la misma fotografía que ya hemos visto repetidas veces que nos ha dicho la licenciada anterior que estaba con nosotros, sino que demostrar más allá de lo que siempre vemos, de la foto común en la iglesia de Suchitoto o cosas así. Exacto, exacto. Fernando, usted también quería hablar. ¿Fernando? No. Bueno, exacto, Génesis, así es. Es en cuanto a todo, ¿verdad? Y usted está, como tiene fresco lo que le acaba de decir Gorete, ahorita lo maneja de esa manera, ¿verdad? Pero también, o sea, dentro de esta carrera la creatividad le va a servir un montón para todas las áreas en las que nosotros nos podemos desenvolver, porque esta carrera también que ustedes van empezando a partir de ahora, se van a dar cuenta que es bastante multifacética, o sea, ustedes se pueden desarrollar tanto en la parte escrita, ¿verdad? Que no solo es el periodismo, sino que también puede ser incluso la parte literaria también, como escritores, ¿verdad? También. Igual vamos a redactar informes si alguna vez vamos a trabajar con algunas empresas, o algunos escritos que tal vez nos pidan. También vamos a producir algunas
pues algunos proyectos multimedia, ¿verdad? Donde vamos a tener que aplicar imágenes, textos, videos, y también la idea es no hacer algo más de lo que ya tenemos, sino que hacer algo diferente, unas versiones diferentes, con perspectivas diferentes de lo que ya estamos viendo que hay ahorita. ¿Cómo vamos a lograr eso? Pues fomentando un poquito más la creatividad desde ahorita, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar. Veo que todavía no les gusta hablar mucho a ustedes, entonces voy a compartirles mi clase. Yo la tengo en línea, está en Canva. Ya luego también les voy a, creo que también después les vamos a pasar el contenido. A ver. Ay. Por favor, me avisan si pueden ver mi pantalla. Sí. Sí, lo pueden ver. Va, le voy a dar presentar. Está. Vale. Voy a cerrar esta ventanita que se me hizo. Ahí está, aquí está, aquí está. Vale. Bueno, yo al tenerlo así en modo de presentación, no puedo ver si ustedes tienen levantada la mano o tienen alguna pregunta. Si al caso tienen algún comentario dentro de mi presentación, por favor, solo interrúmpame, porque no, yo veo toda la pantalla de la presentación en mi computadora, ¿ok? Así que, ¿ven ahorita toda la pantalla? Sí. Vale, muy bien. Bueno, aquí les decía, mi tema es la creatividad y la multimedia, ¿verdad? Esto es lo que vamos a ver nosotros ahora. Y dentro de esto, nuestra agenda, ¿verdad? Yo siempre trato de ponerles agendas para que ustedes vean que tanto es lo que vamos a hacer. Bueno, la bienvenida, ¿verdad? Que ya tuvimos algunos minutos para presentarnos, o para menos presentarme yo, ¿verdad? Y compartir algunos comentarios. El tema que vamos a desarrollar es creatividad y multimedia. Como les decía, yo lo he dividido. El tema, por ejemplo, para que usted entienda cuál es el concepto de estos temas, cuáles son las características de estos, los tipos que hay, algunos ejemplos, ¿verdad? Y cómo construir el perfil de una persona creativa y también de una persona multimedia. Bien, en cuanto a la creatividad y el perfil creativo, yo les pongo una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo saber si yo soy una persona creativa? Bueno, entonces ahorita al ver este tema, vamos a ir viendo si yo voy cumpliendo con esas cosas, yo tengo esa habilidad, o quizá eso es lo que me hace falta a mí fomentar o algo así por el estilo. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes vayan también identificando, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Bien. Primero, los conceptos de creatividad. Algunos ya tenemos una idea previa en nuestra mente sobre qué es creatividad, pero para que ya lo entendamos quizás de una manera un poco más formal, aquí le dejo 3 conceptos de creatividad, de que creo que reúnen bastante bien, ¿verdad?, la idea principal para que nosotros entendamos a qué se refiere. Incluso el primero, cuando dice que algunos investigadores afirman que no existe una definición unitaria de creatividad. Así lo manejan algunos, pero porque dicen que eso es más una habilidad, ¿verdad? Que es nata en nosotros. Pero eso no significa que no se dé un común denominador, como dice aquí, de los distintos conceptos de esta cualidad. Es decir, eso lo dijeron en 1984, ¿verdad? Pero es decir, no porque no haya una definición así, ¿cómo lo podemos decir?, definida ya o establecida sobre la creatividad, no quiere decir que no existen definiciones, ¿verdad?, que algunos autores independientemente las han hecho sobre esto. Algunas otras personas, como por ejemplo hay un autor que solo lo encontré como Hernández,
Desde 1999, él dice que es un conjunto de actitudes vinculadas a la personalidad del ser humano que le permiten, a partir de información previa y mediante una serie de procesos internos, es decir, cognitivos, ¿verdad?, en los cuales se transforma dicha información, la solución de problemas con originalidad y eficacia. Es decir, que estamos hablando de actitudes y procesos cognitivos, es decir, son cosas que no tenemos que buscarlas en otro lado más que dentro de nosotros mismos. Es decir, que nosotros poseemos la capacidad de ser creativos, todos. Solo que el problema es que a veces nosotros no desarrollamos la creatividad. Es decir, algunas personas quizás son un poco más despiertas en cuanto a este tema, pero otros somos un poco más dormidos y nos quedamos más en la parte de solo seguir instrucciones. Por ejemplo, no le damos un poco más de predominancia al proceso creativo, al pensamiento divergente, por ejemplo, algo así por el estilo. Pero para poder nosotros ser creativos no necesitamos buscar ni comprar ningún recurso. Todo lo que necesitamos lo tenemos dentro de nosotros mismos, ¿tá? Y el tercer concepto dice que nosotros tenemos la capacidad o habilidad, ¿verdad?, para poder inventar y crear cosas que puedan ser objetos físicos, ideas, representaciones o simplemente cosas fantasiosas. Se trata de la posibilidad de generar algo nuevo, obviamente basado de lo que nosotros ya percibimos, ¿verdad? Nuevos conceptos, nuevas ideas o nuevas asociaciones entre ellos, lo cual siempre nos va a conducir habitualmente a posibles soluciones de problemas. Es decir, que nosotros tenemos la capacidad de decir, bueno, mire, tengo este problema, pero ya alguien lo solucionó de esta manera y quizás basándonos en la realidad no funcionó, entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer yo?, ¿verdad? Y ahí vamos viendo cómo la creatividad, ¿verdad?, nos empieza a ayudar a darle otra forma, otra idea, otra perspectiva tal vez de las cosas para poder solucionar también problemas, ¿verdad? Entendamos problemas, ¿verdad?, no solo situaciones sociales de problemas, sino que también un problema podría ser un problema de comunicación, un problema de imagen de alguna empresa. Por ejemplo, un problema puede ser un proyecto que tengo que presentar, ¿verdad? O sea, no necesariamente tiene que ser un problema tan grande, ¿verdad? Aquí también tenemos otro donde dice que la creatividad es típica de la cognición humana, es decir, es típica de la mentalidad humana y lo que la diferencia de las otras formas de inteligencia artificial. Esta está presente siempre en distintas formas, ¿verdad?, de personalidad y se encuentra también en un estado puro y libre durante la niñez. Por eso es que cuando usted, por ejemplo, cuando era chiquito, me imagino que usted jugó con juguetes varias veces. Pues posiblemente, no sé si ustedes fueron de eso, yo sí. Por ejemplo, ustedes jugaban con tierra, ¿verdad? Y con tierra yo armaba, y con piedra yo armaba castillos, ¿verdad? En mi mente eran castillos. Pero, o en mi mente también, yo jugaba mucho con tierra, la verdad, y eso lo debo aceptar. Y para mí la tierra era comida también, o sea, yo hacía figuritas de tierra, ¿verdad? Jugaba con toda esa cosa, pues para mí era comida. Entonces, dentro de mi creatividad, ¿verdad?, pura y libre, durante mi niñez, yo la desarrollaba de esa manera, ¿verdad? Yo imaginaba, ¿verdad?, muchas cosas a partir de lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Y así es como también desde esa edad, por ejemplo, es que muchos de los escritores, artistas, de los arquitectos, los científicos, los inventores también empezaron a fomentar ese tipo de creatividad que fueron desarrollando ya a lo largo de su carrera y porque lograron tener un poco más de desarrollo en esas áreas. También el pensamiento creativo está muy valorado en algunas sociedades, también la innovación, que también tiene mucho que ver con la creatividad, porque es como darle una visión nueva a las cosas, ¿verdad? También es bastante bueno también que lo vayamos viendo, porque también la creatividad por sí sola es buena, pero cuando le agregamos innovación a las cosas es porque podemos evolucionar. Es cuando nosotros podemos ya cambiar. Por ejemplo, creatividad es el que inventó el vehículo,
¿verdad? Yo me imagino, más de algunos de ustedes tienen un carro, ¿ok? Ahora, fue creativo quien creó la máquina, ¿verdad? De un vehículo, pero la innovación es la que le ha permitido a ese invento del vehículo ir evolucionando y transformándose hasta lo que nosotros vemos ahora. Que incluso allá en la noche estaba viendo que ya algunas empresas, ¿verdad? Productoras de vehículos están diciendo que, o sea, la apuesta viene a hacer vehículos eléctricos, totalmente eléctricos. Entonces, pero ¿de dónde partió todo esto? Partieron del invento de un vehículo de ruedas, ¿verdad? De batería, de gasolina, pero la innovación le ha permitido llegar hasta ahí. Así que podemos ver cómo cuando mezclamos las dos cosas, todo lo que nosotros podemos hacer. Así que debemos hacer que intervenga nuestra memoria, ¿verdad? La inteligencia, la imaginación, por ejemplo, otros procesos mentales que nos van a ayudar a ser mucho más creativos. E incluso si le agregamos innovación, pues vamos a poder crear también conceptos más modernos, ¿no? Y dinámicos tal vez. Bien, eso era en cuanto a los conceptos de la creatividad. No sé si voy muy rápido, ustedes me avisarán. No, todo bien. Vale, okay. Como les digo, si tienen alguna duda, comentario, lo que ustedes quieran o dar algún ejemplo, solo interrúmpame, ¿verdad? Yo no tengo problema con eso. Además, la idea es, ¿verdad? Que lo hagamos una discusión, pues no solo estar hablando yo. El tema es bastante grande, ¿verdad? Yo les puse bastante información, pero o sea, la idea es que si lo discutimos, para mí es mucho mejor. Bien, ahora, las características de la creatividad. Primero, la creatividad puede llegar a ser espontánea, ¿verdad? La espontaneidad es parte de las características de la creatividad. La aparición de la creatividad suele ser espontánea. De hecho, fíjense que hablando de esto, no lo puse yo aquí porque tampoco es una clase formal, ¿verdad? Ya de ciclo, sino que esto simplemente es un acercamiento, ¿verdad? Liviano, digamos, a la materia. Pero para que ustedes ya lo vayan identificando. Cuando hablamos de espontaneidad y dice que puede ser espontánea, es decir, que no la planificamos y que no tenemos, por ejemplo, una hora y un día específico para que ese día voy a ser creativo. O sea, no. Quiero que ustedes se fijen a partir de hoy, a partir de esta clase, en tres situaciones. Le dicen, en el término de la creatividad, le dicen las 3B. Pero no es de bueno, bonito, barato, sino que es otro tipo de B. Las 3B, que son las situaciones en las que nosotros normalmente somos más creativos o donde a nosotros se nos vienen más las ideas, ¿verdad? Y este es, bueno, se llaman el bed, bath, bus, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pues eso son en inglés, ¿verdad? Significa bed, que es la cama, el bath, que es el baño, y el bus, que es el bus. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en la cama, estamos casi por dormir o estamos quizás descansando, no sé si usted se ha dado cuenta que a veces cuando está ahí le surge una lluvia de ideas de muchas cosas, locas, ¿verdad? Puede ser, pero le surgen muchas ideas, usted está pensando en muchas cosas y de repente tal vez si tiene algún problema que estaba tratando de resolver, ¿verdad? Me acosté un rato y empecé a divagar la mente, tal vez después de 10 minutos, ya sé, ¿verdad? Le voy a hacer esto, o voy a tratar de hacer esto otro, o ya le voy a ir a decir a tal persona que hagamos esto. No sé si a ustedes les ha pasado esto. Y obviamente, cuando este dicho creo que ya es un poco más común, cuando dice que en el baño surgen las mejores ideas, realmente es cierto. Porque cuando, por eso la otra vez es el bato del baño, a veces cuando uno está en el baño, ¿verdad? También le surgen buenas ideas, ¿verdad? O buenas soluciones a las cosas que tenemos en nuestra mente. O cuando vamos en el bus, que es la siguiente vez. Por ejemplo, quizás vamos sentados, o en el carro, vaya, hablemos de, quizás ya no vamos en bus, decir, porque vamos en carro. Entonces, tal vez vamos en la ventana, ¿verdad? Solo viendo a la gente pasar y toda la cosa, y de repente algo de lo que vimos nos hizo clic con alguna solución de la que ya andábamos buscando y no habíamos encontrado. Entonces, ay,
ya identifiqué algo. Entonces, eh, en ese caso, ¿verdad? Esas 3B, como se le llama, que está dentro de la teoría también de la creatividad, podemos ver que son los 3 lugares o las 3 situaciones en las que nosotros tenemos como más fluidez de ideas y hay que ponerle más atención a eso. Por eso les decía, a partir de ahora pónganle más atención cuando estén en la cama, a ver si realmente les surgen más ideas, cuando vaya al baño, ¿verdad? Póngase a pensar en eso. O también cuando vamos en el bus. Ahora, viendo todo eso y que hemos escuchado de esas 3 situaciones, ahora quisiera saber si ustedes saben por qué en esos 3 lugares a nosotros nos fluyen más rápido las ideas. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué nos pasa eso en estos lugares? Quizás porque es un momento de tranquilidad y nuestra mente no está presionada a ser creativa, sino la mente se relaja, así por decirlo, quizás. Exacto, precisamente por eso, porque son en las 3 situaciones o 3 lugares donde usted no está pensando en nada más. Su mente posiblemente está en blanco o posiblemente su mente está libre en ese momento, no está presionada, así como usted dice. Exactamente eso es lo que pasa. Eso quiere decir que usted no va a ser creativo si se presiona a hacerlo. Es decir, ay, no es que tengo que ser creativo, es que se me tiene que ocurrir una idea. Mire, por más que se presione, no le va a ocurrir la idea. Como dicen, mejor salga, camine un poco, respire profundo, agarre aire, tómese un café, una gaseosita. Entonces, y luego se sienta y vuelve a pensar. Pero bien dice que si usted ya lleva 10 minutos pensando en una idea, presionándose, ya no siga, porque usted lo que está haciendo es torturando su mente. Así que es mejor, mire, no me surgen las ideas, ya tengo como 10 minutos de estar pensando, voy a ir al baño, ¿verdad? O, ay, lo siento, yo me voy a acostar un ratito. Entonces, usted dice eso, pueden decir, ay, qué grosero. No, la verdad es que sí, estoy buscando una fuente de inspiración. Así que tratemos de hacer eso, ¿ok? Y realmente, pues así como decía el compañero, ese es por eso, porque tenemos la mente un poco más despejada y así nos fluyen mejor las ideas. Bien, la siguiente característica es la libertad. El pensamiento creativo también no suele jugar por las reglas, es decir, más bien se contradice y ubica perspectivas novedosas, diferentes y libres. Es decir, la creatividad es libre. No es decir que yo voy a ser creativo dentro de una serie de normas. O sea, no, a mí se me vienen las ideas en la mente locas incluso, ¿verdad? O sea, yo después ordeno las ideas, ¿verdad? Pero no quiere decir que la creatividad solo me dan, ¿cómo puedo decir? O sea, no se me vienen a la mente, ideas formales, por ejemplo, no, se me vienen a la mente ideas de cualquier tipo, ¿verdad? Yo después veo si son ideas que se pueden aplicar o no, ¿verdad? Entonces, no hay reglas para la creatividad. Luego también la sensibilidad. Con esto, ¿verdad? Más que con la inteligencia o el conocimiento, la creatividad tiene que ver con la capacidad de asumir nuevas perspectivas. La idea es, si quiero ser creativo sobre algo, es porque yo quiero una nueva idea que me ayude a cambiar lo que ya está establecido. O sea, la idea es esa. No voy a tratar de ser creativo para que se me venga a la mente una idea que ya existe. Yo lo que quiero es, ¿verdad? Que basado en lo que ya existe, quiero ver yo cómo lo puedo mejorar, cómo puedo yo darle una nueva perspectiva, cómo puedo yo darle una nueva sensación a las cosas, o cómo yo puedo también evolucionar, ¿verdad? Con eso. Y también por eso está bastante vinculado, ¿verdad? La sensibilidad, o sea, que podemos ser más sensibles, es decir, cuando ya yo le pongo atención a lo que siento, cuando yo también le pongo atención a lo que me hace sentir las cosas que veo, que escucho, que siento, ¿verdad? Que puedo tocar, o cuando yo juego
por ejemplo, algo, cuando yo hago alguna situación, ¿qué me hace pensar? ¿Cómo yo me siento con esto? Entonces sería bueno también que veamos esta tercera característica de la creatividad como algo muy personal, ¿verdad? Porque esa sensación que voy a tener es muy propia. Posiblemente yo sienta algo, pero la persona que está a la par mía no sienta nada, ¿verdad? Esto, como les digo, es un proceso, ¿verdad? Es una característica que es muy propia y todos lo vamos a vivir o a sentir de diferente manera. Y luego la cuarta, ¿verdad? Que es la excitabilidad, es decir, que la creatividad es estimulable mediante el consumo de objetos culturales complejos y novedosos, es decir, y eso por favor tómenlo muy en cuenta. Usted va a ser más creativo mediante usted más conozca del mundo. Es decir, que usted mientras más tenga acercamiento al arte, a la literatura, a los juegos, y de los juegos no solo quiere decir que al ajedrez y a los juegos de mesa, no, incluso los videojuegos también lo pueden hacer a usted creativo, es decir, si usted le busca el lado bueno a las cosas, ¿verdad? O actividades que le permitan una exploración más libre, ¿verdad? De la subjetividad y el pensamiento original. Es decir, yo con este punto, ¿verdad? Que es decir, que usted puede estimular su creatividad mediante lo que usted ve, o sea, mediante lo que usted consume, ya sea lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo juego, ¿verdad? Todo eso. Así que le aconsejo, ¿verdad? Que si quiere usted ser un poco más creativo, lea libros, vea televisión, pero véala, ¿cómo le puedo decir? No lo vea solo por ver, sino que véala para que usted a partir de lo que ve pueda aprender algo de ahí. Vea mucho cine, o sea, ya sea si lo ve desde su televisión en la casa o si va al cine, disfrútelo, o sea, vea mucho las imágenes, el sonido, la coloración, los personajes, todo eso, o sea, eso también le enriquece mucho. También escuchen mucha música. ¿Qué más les podría decir? Bueno, por ver cualquier otro tipo de cosas, ¿verdad? Que puedan a nosotros ayudarnos a fomentar más esta creatividad, ¿verdad? Entonces, esas son 4 de las características de la creatividad que yo creo que a ustedes les pueden servir mucho, ¿verdad? Si no ustedes lo habían fomentado de esta manera, pues ya saben cómo lo pueden hacer. Bien. Ahora, también hay tipos de creatividad, porque por lo que estábamos hablando, ¿verdad? Nosotros no somos creativos en todo. Tal vez tenemos una, ¿verdad? O 2 o 3 tipos de creatividad, pero no en todo. Bien, primero, quizás la más vieja de todas, ¿verdad? La creatividad plástica. En esta se relaciona con las formas, con los colores, con las texturas, con las proporciones y volúmenes. Esto se manifiesta más en las artes visuales, como por ejemplo las arquitecturas, que obviamente son muchísimo más antiguas de lo que nosotros tal vez podemos ver o conocer ahorita. Las esculturas también, que vemos que esto era todavía mucho más predominante en tiempos antiguos, y las pinturas, ¿verdad? E incluso en otras actividades relacionadas como los espacios, ¿verdad? Como la cinematografía, que también tiene mucho tiempo ya de estar vigente en la historia, la producción televisiva, la coreografía, entre otros. Es decir, la creatividad plástica es el que tiene que ver más con el arte, ¿verdad? Con la forma en la que se construye el arte. No todos somos creativos, obviamente no todos podemos ser pintores, no todos dibujamos, no todos podemos hacer una arquitectura, no todos entendemos las esculturas, no todos podemos entender las imágenes como lo ven uno. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que ustedes ya a veces se han puesto enfrente de un cuadro y ustedes solo ven machotes ahí, pero otro ve forma, fluidez, textura, dinamismo, ¿verdad? O sea, no todos tenemos este tipo de creatividad, otro como para entenderla, como para practicarla también. Así que tenemos que ir viendo si esa es una de nuestras creatividades, pues qué bueno, ¿verdad? Y si no, pues tampoco es necesario tengo que ser creativo de esta manera, no.
tal vez ya va a haber otro tipo de las creatividades que les voy a mostrar, que tal vez en esa sí usted es muy bueno. La segunda, que es la creatividad fluente, que esa se refiere a la creatividad de los sentimientos, es decir, los afectos y las actitudes. En ellas predominan también los valores, los anhelos, los sueños, la imaginación, el simbolismo, el espíritu quimérico, como dice, lo religioso, lo místico. En este caso, esto tiene que ver mucho también con esta parte que le llaman inteligencia emocional. Para ser inteligente emocional hay que ser creativo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ponerle imaginación, tenemos que aprender a identificar también el afecto y también cómo hacer generar afecto. De hecho, bueno, el cine también es parte de eso, las fotografías también. Cómo a través de una imagen puedo yo crear sensaciones, cómo yo puedo hacer que la gente sienta algo, ¿verdad? Tenga algún afecto hacia las cosas. Eso también es parte de una creatividad fluente, ¿verdad? Cómo yo puedo jugar con la imaginación también. Estos son ya tipos de creatividad un poco más mentales, ¿verdad? De qué es lo que yo juego con la mente de la persona. ¿Cómo voy a hacer yo para que la gente imagine, que sueñe, que desee? ¿Verdad? Eso es lo que hace la publicidad también. Así que ese tipo de creatividad también es muy buena, ¿verdad? Y es muy fuerte también. Quien lo maneje, pues créanme que tiene un buen don ahí ya establecido. Bien. En cuanto a la creatividad filosófica, en este tipo de creatividad podemos ver florecer un poco más la generalización del conocimiento o la interpretación del mundo. Es decir, esto es la creatividad que adquieren las personas que leen mucho, que se informan mucho, ¿verdad? Porque es un modo conceptual de pensar, porque transforma las imágenes en símbolos, porque aprenden a interpretar la información que obtienen. También una aplicación de comparaciones, de metáforas y analogías. Por ejemplo, cuando usted dice, ¿cómo puedo yo buscar una analogía? Es decir, algo que pueda ser similitud con esto. Obviamente, si yo no conozco el mundo, si yo no leo, si yo no tengo mayor información, no voy a poder llegar a hacer esto. Y también es un refinamiento de la ciencia que alumbra el camino de la humanidad. Como les decía, esta creatividad filosófica la tienen mucho los científicos, inventores, escritores, gente que se va más por el lado de las letras, por ejemplo, de la interpretación, más del conocimiento, ¿verdad? Entonces esto es un poco más intelectual. Esta es una creatividad filosófica un poco más intelectual, más seria, quizás más formal que las anteriores, pero igual válida. No sé si alguno de ustedes aquí ya se identificó con una de estas tres, ¿verdad? ¿No? Aquí tengo otras tres también para que ustedes las vean. Está la científica, que en este caso se aplica el ingenio y el talento de la investigación en nuevos conocimientos. Es decir, aprovecha las felices ocurrencias en cualquier fase del método y no solo para elaborar hipótesis o generar opciones de solución, sino que puede también pensarse superficialmente. Es decir, que en este caso son las personas que pueden hacer uso de métodos científicos para pues dar, ¿cómo le podría decir? Cuando en la investigación ya podemos dar un resultado, ¿verdad? Cuando ya podemos certificar las cosas, ¿verdad? Obviamente esto de la investigación no es para todos, no todos tenemos esos dones de investigación o de interpretación o de elaboración de hipótesis, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo hace? Porque tiene una creatividad también bastante desarrollada para eso. Igual que la inventiva, ¿verdad? Que es la quinta, que es la aplicación talentosa de las ideas, de las teorías y de los recursos para solucionar problemas del quehacer ordinario. Es decir, estas son las personas que buscan cómo solucionar de manera creativa y diferente los problemas cotidianos de la sociedad. Es decir, no solo se limita al diseño de utensilios, ¿verdad? O de herramientas o aparatos, sino que abarca también como la postura de organizaciones ante una nueva situación, por ejemplo. Por ejemplo, no solo tiene que ver con personas que inventen cosas, o sea, que inventaron la sombrilla, por ejemplo, personas que inventaron
la memoria USB o que inventaron los mouse, por ejemplo, sino también abarca el pensamiento creativo de las organizaciones o de los procesos que se van haciendo para poder mejorar o evolucionar algunos métodos. Por ejemplo, con esto de la pandemia del año pasado, muchas empresas tuvieron que tener una creatividad inventiva para ver cómo poder adaptarse a lo que están viviendo en ese momento, que no fue nada difícil, no fue nada fácil, ¿verdad? Bien, incluso también, ¿verdad? Cómo valerme de la tecnología para hacerlo. Luego tenemos la creatividad social, ¿verdad? Que esa ya es la creatividad en las relaciones humanas, ¿verdad? Cómo genera las organizaciones e instituciones a través del funcionamiento que se optimiza la convivencia pacífica y proveedora entre los grupos de la sociedad. Es decir, que tratamos de que la meta, ¿verdad?, sea la excelencia en la convivencia, que sea feliz, con bienestar general y particular y la obtención del bien común. Es decir, en este caso estamos buscando cómo nosotros, a partir de la creatividad, podemos desarrollar situaciones o soluciones que permitan a la sociedad vivir con un poco más de bienestar, ¿verdad? Que podamos tener un bien más común. Es decir, en este caso estamos trabajando con estrategias, digamos, para mejorar la vida de las personas. Básicamente es eso. Bien, esos son los tipos de creatividad, ¿verdad?, que existen. Ahora, ¿por qué es importante la creatividad? Bueno, porque ha jugado una evolución en toda la especie humana. Ya hemos ido viendo algunas cosas de las que nosotros dimos, sí es cierto, vea, la verdad que estas personas fueron creativas. O bueno, no sé si han visto alguna vez algún documental de cómo se construyó el Coliseo Romano. De hecho, es parte de la evolución creativa que se tuvo en cuanto a la arquitectura, ¿verdad? Que muchos todavía admiran cómo en ese tiempo, sin ningún conocimiento previo, ¿verdad?, ni academias acerca de arquitectura, se pudo construir una de las maravillas modernas, ¿verdad?, que están ahí. Y cómo hacerle llegar agua, porque el Coliseo Romano, yo no sé si ustedes sabían eso, que el Coliseo Romano no solo servía para eventos en tierra, por ejemplo, de superficie seca, sino que el Coliseo Romano también era para representar también eh, eh, batallas navales, ¿verdad? El Coliseo se llenaba de agua también. Era capaz de llenarse de agua, ¿verdad?, como si fuera una piscina inmensa, ¿verdad?, y poder obtener un escenario que les permitiera también desarrollar batallas navales, ¿verdad?, con velas y toda la cosa. Así que imagínense, eso es parte de la creatividad que vino evolucionando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y que le dieron solución a los problemas en ese tiempo. El problema de ellos era tener un estadio, ¿verdad?, que pudiera ser versátil en ese caso, y lo solucionaron de manera muy creativa, ¿verdad?, con soluciones novedosas en aquel tiempo, y de hecho todavía puede que lo veamos como algo novedoso, ¿verdad? Entonces, veamos que también la creatividad es algo que a lo largo del tiempo, la creatividad es algo que nos hizo separarnos del rango de los animales, ¿verdad? Es decir, el pensamiento racional y la creatividad fue la que nos dieron esa superioridad como personas para distinguir dentro de los animales, ¿verdad? Entonces, es parte que nos permite tener una categoría diferente, ¿verdad? Y obviamente para ser un poco más valorados y talentosos, ¿verdad? Poder tener labores científicas, inventivas o artísticas o arquitectónicas que sean mucho más, ¿cómo le podría decir? Que fueran un poco más reconocidas, que fueran un poco más aplicadas a la sociedad, a las nuevas tecnologías, a la filosofía del pensamiento, ¿verdad? Entonces, por eso también es importante la creatividad, para que podamos ver desde ahí. Ahora, ejemplos de la creatividad. Vamos a ver la innovación científica y la tecnológica. Pues yo no les voy a leer todo eso ya, porque ya también tiene mucha relación con lo que hemos visto anteriormente, pero solo piensen cuánto ha evolucionado la ciencia y la tecnología,
¿verdad? Solo vean los televisores. Yo me acuerdo, no sé si ustedes cuando eran pequeños todavía veían televisores que tenían el cajón detrás, ¿verdad? Ahora véanlo y compárenlo con cómo ha cambiado con las televisiones que vemos ahora, ¿verdad? Que son súper delgadas, incluso otros que ya le llaman eh, pantallas líquidas, ¿verdad? O algo por el estilo. Entonces vea cómo también la ciencia y la tecnología ha ayudado para que también la creatividad ponga su grano de arena, ¿verdad? Y que esos elementos sean también eh, innovadoras. Las obras de arte también, recuerden que las obras de arte quizás son de las piezas más creativas que podamos nosotros ver en la historia, ¿verdad? De nosotros, tanto en la pintura, la escultura, la literatura, la música y todas las otras expresiones artísticas, e incluso podemos ver cine, ¿verdad? La fotografía y algo por el estilo. Y como también allí es donde podemos poner en práctica mucha de la creatividad. ¿Okay? Bien, la publicidad también es otro ramo donde podemos ver la creatividad en su máxima expresión, podemos decir. Entonces, no solo en los anuncios publicitarios, sino también en la creación de los productos y la forma en la que nos lo venden. Por ejemplo, vemos cómo han ido cambiando incluso los medios publicitarios, que ya no solo son la radio y la televisión, ¿verdad? Sino que ahora también vemos como las redes sociales, también los mupis en la calle, las vallas iluminadas, ahora que son pantallas, ¿verdad? Dinámicas, todo eso. O sea, eso tiene que ver también con la creatividad dentro de la publicidad y también la forma en la que nos dan el mensaje. O sea, ya no solo la forma en la que nos presentan el mensaje, sino también la forma en la que el contenido que nos dan. ¿Okay? Bueno, yo aquí les tenía un video, no sé si, bueno, ustedes me dicen si lo logran escuchar, pero yo que sí, ojalá. ¿Lo escuchan? Los seres humanos somos únicos. Somos capaces de Un poquito bajito, pero sí se escucha. Vale, ok. De crear, de inventar nuevas vidas, de soñar ciudades, edificios. Dale volumen a ustedes a sus computadoras o a sus celulares para que lo escuchen. En el que todo lo que nos rodea, incluso la ropa que llevamos o lo que comemos, no es más que el producto final de una idea que surgió de la mente de alguien. Existimos porque imaginamos. Y cuando desenredamos la capacidad de imaginar nuestras neuronas y la ponemos a trabajar, somos capaces de crear, de avanzar, de tirar adelante nuevos proyectos, de resolver un problema, de afrontar nuevos retos. Aunque a veces nos equivoquemos, porque tropezar a menudo nos conduce a una buena idea. Todos tenemos la capacidad de imaginar y de crear. Lo que pasa es que la tenemos que desarrollar. Hemos de aprender a ser creativos de la misma forma que tenemos que aprender a leer. Y para ello existen 4 ingredientes básicos. Para empezar, debemos saber escoger bien qué es aquello que más nos motiva, nuestro elemento. Para estos surfistas, por ejemplo, es el surf. Se dedican a él con verdadera pasión, que es el segundo elemento que conforma la creatividad. Porque la creatividad es pasión, y la pasión es el motor que mueve nuestras vidas y el mundo en que vivimos. Están completamente entregados a este deporte. Necesitan practicar y practicar, esforzarse. También disciplina para ir mejorando y controlando su técnica para domar las olas. Y por último, tienen que arriesgar, lanzarse. Aunque en ocasiones salga mal. Porque tras caer muchas veces, saben que lo conseguirán. ¿Y acaso no es eso la creatividad? No sé si lo escucharon, ¿verdad? Pero hablaba de lo que ya nosotros habíamos estado viendo anteriormente, ¿verdad? Eso de que todos somos creativos, todos nacemos con esa habilidad, solo que también tenemos que desarrollarla, ¿verdad? Bueno,
me voy un poquito más rápido porque ya veo que ya me llevé mucho tiempo hablando y hablando y hablando. Entonces, ¿cómo desarrollar la creatividad? Se lo voy a decir así como más como de consejos, ¿verdad? Primero, el consumo cultural, es lo que les decía yo. Lea más, vaya al cine, vaya a museos, vea exposiciones, trate de interpretar pinturas, vaya a conciertos. O sea, la idea es que también usted tenga un consumo cultural bastante amplio y diverso. Mientras más cosas vea, mientras más cosas conozca, su creatividad se va a ver como con más recursos y más enriquecida. Luego también el brainstorming. Esto también se le llama como una tormenta de ideas. Es una técnica que también se puede emplear para la aparición de ideas novedosas o relacionar ideas que ya tenemos en nuestra mente. Un brainstorming es, por ejemplo, una técnica en donde usted puede poner en una página de papel durante un minuto, por ejemplo, todas las palabras que se le vengan en la mente, ¿verdad? Ya sea que tengan relación o no, que sean coherentes o no, no importa. Y ya luego teniendo toda esa lista de ideas que usted tuvo en su mente por un minuto, ya luego usted puede ir viendo cuál de todas esas puede ir relacionando y tal vez de eso poder sacar una idea ya más establecida. Tercero, duerma bien. Porque una persona que si quiere ser creativa realmente tiene que darle descanso al cerebro. Ya vimos que las 3 situaciones en las que nosotros podemos ser un poco más creativos es porque nuestra mente está libre, pero también nuestra mente tiene que estar descansada para poder pensar mejor. Así es que trate de dormir las 8 horas diarias, ¿verdad? Que se recomiendan. Dormir bien es muy bueno también, fomenta o permite que su cuerpo tenga las condiciones necesarias para poder ser creativo, y no solo la creatividad, sino que le va a ayudar para muchas otras cosas, también en cuanto a salud, ¿verdad? Entonces, trate de hacer eso, de dormir por lo menos las 8 horas diarias o tener un horario para dormir establecido y no lo modifique, ¿verdad? También tenga un pensamiento lateral, es decir, se llama así a un método creativo que puede propiciar conexiones novedosas entre las ideas, es decir, que usted pueda tener, por ejemplo, una lógica tradicional, ¿verdad? O que también trate de hacer acertijos, juegos, bueno, en este caso puede solucionar este tipo de cosas, ¿verdad? Es decir, eh, no sé si a ustedes les gusta jugar sudoku, por ejemplo, o adivinanzas, o crucigramas. Eso es muy bueno porque hacemos que nuestra mente también trabaje. Es como que llevemos nuestra mente al gimnasio. Ay, ¿verdad? Ya dormimos, ya comimos, bastante bien, pero vamos a ir al gimnasio, vamos a hacer ejercicios, ¿verdad? Para esto. Así es que trate de hacerlo y va a ver que su mente se va a empezar a entrenar mejor y va a dar mejores resultados. Bueno, ya en cuanto a una persona, el perfil de una persona creativa, ¿cómo es una persona creativa? ¿Cómo podemos nosotros identificar esto? Bueno, primero son personas que son muy curiosas, que son muy entusiastas, que tienen una energía alta también, muestran interés y una gran imaginación, son juguetones también, son muy persistentes, ¿verdad? Y se pueden adaptar a los cambios. De hecho, ya solo saber adaptarse a un cambio requiere creatividad. Tienen la capacidad de trabajar fuerte, de mostrar compromiso, de concentrarse en el pensamiento divergente, ¿verdad? También tienen la habilidad para tomar objetos ya existentes y cambiarlos de forma con propósitos, ¿verdad? También la habilidad de generar ideas y soluciones que sean útiles a problemas y a retos cotidianos. Son personas que son juguetones intelectuales, por ejemplo, les gustan los marcos conceptuales o hacer mapas, por ejemplo, en su mente. Se ven atraídos por la novedad, la complejidad. Yo diría aquí algo que no les agregué, pero quizás también se lo voy a mencionar, es que también se ven muy motivados por la tecnología y la innovación. Tienen un gran sentido del humor, ¿verdad? Frecuentemente algunos son hasta estrafalarios, irreverentes, o también son quizás un poco inapropiados, ¿verdad? Bueno, la gente también dice, es que este es todo chuco, peludo, ¿verdad? Y todo, pero es bien creativo.
Entonces es como que también lo asocian a esto y la verdad que sí, ¿verdad? Muchas personas que tienen un alto índice de creatividad pues tienden a ser frecuentemente estrafalarios, ¿verdad? Son autoconscientes y abiertos a lo irracional, es decir, no le temen a las cosas no lógicas, ¿verdad? Sino que dicen, no, pero si es así es por algo, entonces habría que ver, ¿verdad? Es inconformista, tolera la ambigüedad, ¿verdad? Acepta el caos, pero está interesado también en los detalles, así como vamos viendo una persona también creativa. De alguna manera son individualistas, ¿verdad? No les preocupa que los clasifiquen de personas diferentes, ¿verdad? Es preocupado internamente, ¿verdad? Necesita tiempo para pensar, no desea aceptar lo que se dice de la autoridad sin autoexaminar con mucha crítica, es decir, no van a aceptar una orden si no la han analizado antes, ¿verdad? Ahora, todos somos personas creativas en cualquier circunstancia, en cualquier momento de nuestra vida. Solo que no todos tenemos el mismo tipo de creatividad. La creatividad también es una capacidad alterable, es decir, que nosotros podemos o generar un tipo de creatividad o también mejorar o potenciar la que ya tenemos, ¿verdad? Y desarrollar más esa. Estas son las partes del perfil de una persona creativa. ¿Y cómo puede usted fomentar o mejorar? Aquí solo le doy en puntos, ¿verdad? Consejos. Elimine sus paradigmas, reconozca los obstáculos y evítelos, ¿verdad? Motívese constantemente, eduque las percepciones que tiene, vea lo que otros no ven y véalo de forma diferente, valórese usted mismo, tome decisiones, ¿verdad? Aprenda a tomar sus decisiones. Manéjese con una actitud positiva, siempre juegue con ideas, ¿verdad? Sea constante y disciplinado, experimente mucho en diferentes tipos, lea, estimule su cerebro, ¿verdad? Escriba sus ideas libremente, lleve siempre papel y lápiz con usted, ¿verdad? Para que pueda tener más clara la idea. Ponga atención a las cosas que le proporcionan inspiración, o sea, es decir, mira, cuando yo veo esto, o esta música, por ejemplo, me ayuda, me inspira, ¿verdad? También oxigena su cerebro, eso es bueno, respire profundamente, no se vaya siempre por lo más fácil, no se quede con la primera idea, manténgase siempre alerta, observe su entorno, capte señales, ay perdón, ahí se me fueron algunos errores, capte señales, sea ordenado, destine, eso es bien importante, destine un espacio de trabajo en su casa, es más si ustedes ya van a empezar el ciclo, ¿verdad? Y virtualmente, entonces ya sea dentro de su cuarto o en alguna parte de la casa, destine su espacio de trabajo, ¿verdad? Eso le va a ayudar también a tener una mente ordenada. Duerma lo suficiente, levántese temprano, coma saludablemente y a su tiempo, eso es bueno también. Si nuestro cuerpo está bien, nuestra mente también. Trate siempre de divertirse, ¿verdad? Comparta sus ideas con los demás. Suelta la computadora y el celular por un momento, desconéctese, ¿verdad? Y solo piense, ¿verdad? Y dele actividad a su mente. Descanse su mente también, comparte sus logros, aprenda de otros también, comparte pero no compare, ¿verdad? No se compare usted mismo porque todos somos diferentes. Tenga paciencia, ¿verdad? No se desespere, utilice técnicas para su proceso creativo y algunas ya las mencionamos acá. Rodéese de personas que le sumen y no que le resten. También autoconózcase, tenga una actitud proactiva, perdón, ayer era proactiva, sea curioso, asuma riesgos también, busque tendencias, pero sobre todo no deje de aprender, ¿verdad? Siga aprendiendo de nuevas experiencias y mejorar con ello sus habilidades creativas. Así que eso se lo dejo como consejo. Este es otro video de creatividad, pero quizás por el tiempo ya no me va a alcanzar para ver sobre la multimedia. Lo voy a dejar para después. Bien, con el tema de la creatividad, ¿ustedes tienen alguna duda todavía o alguna conclusión que podamos hacer? ¿Siguen ahí?
Sí, Sam. Sí. ¿Ya lo dormí? No, señor, no, claro que no. Ah, vale. Ok. Bueno, ahora vamos con la multimedia. ¿Verdad? Como les digo, ya que no me fijé en el tiempo, ya voy un poco más. Terminamos a las 11, a las 10, a las 11:40 o a las 12. Perdón, la pregunta. 11:40. 11:40. Vale, 11:40, muy bien. Bueno, entonces vamos con la multimedia. Primero, la definición de multimedia, ¿qué es? Es la combinación, ¿verdad?, de dos o más medios para transmitir información, como por ejemplo textos, imágenes, animaciones, sonidos y videos que pueden llegar al usuario a través del computador o de algún otro medio electrónico. También permiten que el usuario aprenda rápidamente, estimulando los sentidos como el tacto, el oído, la vista y especialmente el cerebro. Eh, Otra definición, ¿verdad?, de multimedia es que multimedia es un término que se emplea en los sistemas u objetos que se valen de diversos medios para transmitir o presentar un tipo de información combinando de manera simultánea textos, imágenes, audios, videos, entre otros. La multimedia también puede ser empleada en equipos analógicos, digitales o en dispositivos de almacenamiento. Bien, entonces, si nosotros captamos la idea general de esto, es que la multimedia significa un proyecto, ¿verdad? O eh, pues sí, digámoslo así, que sería como un proyecto que combine varios medios, ¿verdad? Como dijimos aquí, esto puede tener tanto como textos, ¿verdad? Pueden ser imágenes, animaciones, sonidos y videos. Es decir, que estamos hablando de los tipos de documentos, de todos los tipos de documentos, ¿verdad?, que nosotros manejamos en diferentes situaciones, pero en este caso la multimedia los reúne en uno solo. Bien, aquí tenemos otras definiciones de eso. Se refiere, dice, a la integración de diferentes formas de medios que posibilitan transmitir la información en diversos formatos para que el usuario pueda comprenderlo de una manera más clara. Esto quiero darle yo un poco más de énfasis porque es cuando nosotros, por ejemplo, dentro de un proyecto multimedia, nosotros le metimos imágenes y le metimos video. Ah, vaya, dijimos sí, pero le voy a poner texto porque como solo lleva música de fondo, que ya es otro medio, ¿verdad? Ya lleva solo música de fondo, le voy a poner texto para que la idea quede más clara, para ir explicando, ¿verdad?, lo que se va diciendo. Entonces vamos viendo cómo nosotros vamos añadiéndole más documentos, ¿verdad?, o más tipo de archivos con la idea de que lo que estamos produciendo sea más fácil de comprender o también tenga mucha más riqueza de contenido. También la multimedia es una herramienta que hace posible que nosotros presentemos un tema de una manera más dinámica y amena. Es mucho más fácil ver una presentación multimedia, por ejemplo, que tenga animaciones, que tenga videos, que tenga fotos y que tenga texto, a que solo veamos una presentación PDF, por ejemplo, de puro texto, ¿verdad? Entonces, estas presentaciones multimedia nos ayudan tanto a los estudiantes como a los profesores, ¿verdad?, para poder crear un poco más de atención al público. Vean. Entonces, la multimedia también se puede utilizar para realizar presentaciones, descargar o compartir información entre otras personas. También la multimedia se puede emplear en otras áreas del desarrollo humano, como por ejemplo actividades artísticas, investigaciones científicas, la medicina, la ingeniería, los negocios y más. Es decir, la multimedia no solo es para la publicidad, no solo es para las comunicaciones. Yo puedo utilizar una producción multimedia, por ejemplo, para ir a un simposio de medicina molecular. Por ejemplo, o sea, eso no importa. La multimedia se puede ocupar en cualquier tipo de tema, ¿verdad? La idea es que queramos hacer nosotros una presentación más dinámica, más enriquecida, ¿verdad?, y que sea también un poco más interactiva incluso. Bien, algunos elementos de la multimedia. Obviamente estamos hablando de textos, ¿verdad?, que pueden ser
texto puede ser como, si es un video, bueno, los textos que van apareciendo incluso hasta como subtítulos, ¿verdad? Que aparezcan ahí, o datos estadísticos que de repente aparezcan en un video, o yo puedo hacer incluso videos animados, de textos animados. Por ejemplo, a eso se le llama motion graphics también, es decir, que el video solo tiene texto, pero el texto tiene personalidad, o sea, al texto le damos movimiento, le damos animación, y eso también puede ser. O sea, que el texto no solo tiene que ser estático, el texto no solo tiene que ser un subtítulo, el texto se puede trabajar de diferentes maneras, ¿verdad? Obviamente los gráficos, que se pueden ser visuales, figurativos, o que mantengan algún tipo de relación o analogía con los conceptos que están trabajándose, como por ejemplo los gráficos nos sirven mucho si estamos haciendo un video que hable de datos estadísticos. Bueno, entonces me sale mejor los gráficos. Aunque gráficos también le podemos llamar a los vectores. Si estamos haciendo un video, digamos, que ya no está hablando de algo estadístico, sino que estamos hablando de, bueno, una animación de muñequitos, por ejemplo. Bueno, estamos animando vectores, que también son gráficos, ¿verdad? Entonces, así que los gráficos se pueden interpretar como eso, ¿verdad? Que pueden ser diagramas, esquemas, planos, como dice aquí, cuadros, tablas, figuras o dibujos como tal. Luego, las animaciones, yo creo que eso ya ustedes lo entienden bastante bien. Las animaciones son presentaciones de secuencias de gráficos, ¿verdad? O incluso una animación puede ser hasta un GIF, ¿verdad? Un GIF, que es un pequeño movimiento, un pequeño video con una repetición de secuencias, ¿verdad? A una velocidad rápida. Entonces, ya solo eso ya es una animación. Ahora, si nosotros también trabajamos presentaciones un poco rápidas, secuencias de gráficos, por ejemplo, o animamos un texto, le damos entrada, le damos salida, o le damos desvanecer, o si es una presentación de PowerPoint, por ejemplo, hasta cómo sale y entra una diapositiva, eso también ya es parte de la animación, ¿verdad? También. Entonces, las imágenes, obviamente, ¿verdad? Que también pueden ser fotografías, ya todo, o pueden ser incluso análogas o digitales, o pueden ser también mapas de bits, como dice aquí, o píxeles, ¿verdad? Por lo que tienen que ocupar diferentes formatos, ¿verdad? Entonces, las imágenes también son parte muy de mucho peso, por ejemplo, en los elementos multimedia, tanto como los videos, ¿verdad? Porque nosotros podemos llegar a hacer un video con puras imágenes también, ¿verdad? Si le agregamos música, le agregamos texto y animamos de alguna manera, pues ya tenemos un video multimedia también. Y los videos, que obviamente son quizás de los más dinámicos, ¿verdad? Porque ya entre sí ya tiene una animación, ya hay una secuencia y hay movimiento. Así que esos son los elementos con los que podemos nosotros trabajar un proyecto multimedia. Ahora, los tipos de proyectos multimedia que nosotros conocemos, al menos que se manejan de mayor circulación, podemos decir la multimedia educativa. Obviamente, yo no sé si ustedes ahorita han tenido la curiosidad de ver el canal 10 de aquí de El Salvador. Ellos están utilizando mucho la multimedia, obviamente, en la parte educativa, ¿verdad? Porque obviamente es el canal para el Ministerio de Educación, ¿verdad? El propio para eso. Pero allí podemos ver con mejor ejemplo, ¿verdad? La multimedia educativa, es decir, donde ellos hacen uso de todos los recursos para hacer que un niño, por ejemplo, entienda un tema, y de hacerlo de manera tan fácil, o sea, que parezca fácil y que sea clara de entender, ¿verdad? Así es que es previo que el computador, ¿verdad? Apareciera también, se puede considerar como un proceso también no lineal, ¿verdad? Donde el estudiante lleve también su propio orden a distancia, presencial. Así que la multimedia educativa también
Incluso se puede ver dentro de las presentaciones que ustedes mismos hacen cuando presentan los proyectos de su materia, ¿no? Que lo han hecho, me imagino, desde el colegio y lo van a seguir haciendo en la universidad. Así que eso también van a ser multimedias educativas. También está la multimedia publicitaria, que es la que vemos nosotros como campañas publicitarias de productos específicos o propaganda electorales, por ejemplo, o religiosas, ¿verdad? Y que esto lo vemos dentro de los medios de comunicación formales y también digitales, ¿verdad? Los spots de televisión, las cuñas de radio, por ejemplo, pequeños GIF animados que nos aparecen en la computación, en la computadora, ¿verdad? O en las páginas cuando nosotros entramos. O sea, todo eso tiene que ver con la multimedia publicitaria, tanto en los medios tradicionales como también en las redes sociales, ¿verdad? En el correo también. La multimedia informativa, que esta está más relacionada con los elementos que brindan información, por ejemplo, la parte de las noticias, ¿verdad? La animación, las multimedia de noticias, que también, si ven ustedes los noticieros, ¿no? Del país, ellos utilizan mucho eso desde sus cortinas de entrada, desde las presentación de las datas en las entrevistas, desde movimientos de cámara, de cómo dentro de una noticia estamos agregando video de un corresponsal que está en vivo en otro lado, de fotografías, de respaldo, por ejemplo, y todo eso. Entonces, eso es parte de la multimedia informativa, ¿ok? Y también está la multimedia comercial, que en este caso es cuando nosotros encontramos una variedad de productos, como por ejemplo base de datos, promociones que nos llevan catálogos, o incluso tiendas en línea, donde ya nosotros podemos hacer un juego interactivo con las cosas que vemos, con página web, por ejemplo, publicidad, eh, eh, o las diferentes formas en las que nosotros podemos adquirir productos. Esto ya tiene que ver con la multimedia comercial. Así es que vemos como también, obviamente, la creación de todo esto es también diferente, lleva varios recursos, lleva varios objetivos, ¿verdad? Y también los medios o los soportes que vamos a utilizar para cada uno son también diferentes. Ahora, las características de la multimedia. Primero podemos ver que se hace uso de varios medios comunicativos de manera simultánea, ¿verdad? Está dirigida a públicos específicos, es interactiva, su finalidad es mejorar, perdón, la experiencia comunicativa e informativa, ¿verdad? del usuario. Es empleada en diversas áreas del desarrollo humano para poder superar la experiencia común de la comunicación e información. Es empleada en el área de entretenimiento, ¿verdad? Como en el cine, como también los videojuegos. La multimedia necesita una conexión a internet a veces, ¿verdad? Para poder generar información. También representa gran parte del éxito de las redes sociales, ¿verdad? Porque de hecho lo que nosotros vemos ahí pues son medios, ¿verdad? Por ejemplo, en Facebook ustedes lo que ven ahí son videos, son imágenes y que las historias y que no sé qué. Entonces ya todo eso también representa el éxito de las redes sociales. Se necesita también de un dispositivo, un computador para poder hacer, en este caso ya el productor de los recursos multimedia, ¿verdad? Para la presentación de una información o contenido. Se puede emplear en formatos análogos y digitales también. Bueno, y aquí tengo un video de qué es la multimedia, se lo voy a poner, creo que todavía tenemos chance.
created using Powtoon. Bueno, ahí veíamos como una introducción, ¿verdad? Que era eso. Ahora, las ventajas de la multimedia, podríamos ver que es interactiva, ¿verdad? Es decir, que nos da una flexibilidad de acuerdo a las necesidades o a la disposición también del tiempo del usuario. Nos da una consistencia del manejo de la información también, es un ahorro también en costos de hardware y software. Ya les explico esto por qué. Porque es un ahorro, porque, por ejemplo, si usted quiere ser un productor multimedia, usted dice, a mí eso es lo que me gusta, ok, está bien, pero usted necesita ciertos recursos, como por ejemplo una computadora, acceso a internet y licencia de programas pues, para producir. Pero ese costo, usted solo lo va a hacer, por menos de la computadora y de la licencia, lo va a hacer una sola vez, ¿verdad? Entonces ya de ahí solo tendría que ir promoviendo, ¿verdad? Los proyectos. Pero ya no voy a tener que estar comprando una computadora al mes, ni voy a estar comprando licencias al mes, sino que yo ya tengo un gasto, digamos, por cierto tiempo. Entonces, también la rapidez, ¿verdad? En cuanto a la reducción de tiempo de capacitación en más de un 50% también, aumenta el periodo de retención de información al utilizar mayor escala nuestros sentidos. Recuerde que nosotros retenemos más lo que vemos que lo que leemos o escuchamos, ¿verdad? Entonces, eso también nos puede ayudar. Elimina la necesidad de viajar, por ejemplo, porque yo puedo hacer un video de China, por ejemplo, y mostrárselo, y no hay necesidad de ir yo hasta allá, sino que también puedo hacer uso también de la tecnología, ¿verdad? De punta. La personalización, que pregunta lo que quiera, ¿verdad? Nadie se va a desesperar por la parte de la multimedia, ¿verdad? Mejora las interfaces basadas de solo en texto, mantiene la atención y el interés de las personas, mejora la retención de la información presentada, también es más dinámica y divertida. Pues como les decía, incluso no solo el video, sino también cuando ya mezclamos colores, texturas, ¿verdad? O algo más por el estilo, como que le ponemos mucha más atención a eso que a lo demás. Las ventajas de la multimedia es que trae más vida a las discusiones, ¿verdad? También utiliza los sentidos de muchos usuarios, mientras que el uso de la multimedia como audiencia, ver y hablar a través de diferentes medios y el proceso de integración digital. La posibilidad de interacción fácil, retroalimentación se incrementa bastante, ¿verdad? Más que todo cuando vemos lo que decíamos, la parte de la multimedia comercial, la parte del e-commerce, ¿verdad? Donde podemos interactuar también, eso es quizás donde podemos ver esto más aplicado. Se puede utilizar para una variedad de audiencias, ¿verdad? Desde una persona hasta todo un grupo, ¿verdad? Eso. La mayoría de las aplicaciones multimedia a veces requieren solo una compra única de dispositivos y software, y puede ser que se forme que se pueda usar de forma ilimitada a partir de esa compra. Ofrece herramientas de evaluación de aprendizaje reales que pueden ser muy entretenidas. De hecho, nosotros podemos hacer exámenes en línea, por ejemplo, o quiz interactivos también. Proporciona enfoques que hacen que el aprendizaje de las personas sea más realista, ¿verdad? También hay múltiples formatos de medios que están disponibles para su uso, diferentes modelos que pueden crear multimedia. De hecho, también aquí algo que yo no les agregué, pero es que ya existen en línea y de forma gratuita algunos, ¿verdad? Y otros no, herramientas que nos permiten hacer proyectos multimedia donde usted solo busca, selecciona sus recursos, lo sube, e incluso si no tengo yo un programa o una licencia para trabajar en mi computadora, lo puedo hacer desde en línea y ya luego solo descargar el resultado. La tendencia actual de la cultura se inclina hacia la tecnología y una gran cantidad de recursos que están disponibles para diferentes formatos. Y también las organizaciones, las agencias de publicidad y otros trabajos creativos también le pueden dar rienda suelta, ¿verdad?, a su creatividad para transmitir de una mejor manera su información, sus ideas y sus noticias. Bien, ahora,
Los pasos para que usted pueda crear un proyecto multimedia, primero defina el mensaje clave. ¿Qué es lo que usted quiere decir? ¿Verdad? Básicamente es eso, porque de esa manera es que yo puedo también organizar los recursos, ¿verdad? O la búsqueda de mis recursos o también de las cosas que voy a necesitar para poder llevar a cabo esto. Luego debo de conocer al público, es decir, una cosa es que yo define lo que yo quiero decir, pero también en el segundo punto tengo que definir muy bien a quién se lo quiero decir, ¿verdad? ¿Quién es mi público objetivo? Y de esta manera también hay que tener bien claro, ¿verdad? Que este documento se tiene que basar en 5 cosas. En la necesidad, en el objetivo de la comunicación, en el público, el concepto y el tratamiento que le vamos a dar. Entonces, aquí en el segundo punto tenemos que pensar a quién le queremos dirigir el mensaje. Luego, ya que tengo bien claro eso, y ya yo tomé en cuenta muchas cosas que tienen que ver con esto, ya hago yo el desarrollo del guión. Es decir, yo siempre tengo que desarrollar un guión, es decir, como un esquema donde yo voy a decir, vaya, esta va a ser mi primera escena y después va a haber esto y después esto y después esto y después esto. O sea, es como ya ordenar la idea que yo tengo pensando en el mensaje y al público objetivo al que se lo quiero dar, y ya yo voy armando un esquema de cómo voy a ir haciendo la secuencia de mi producción multimedia, ¿verdad? Luego hago la creación de un prototipo, ¿verdad? Que sería como una pequeña muestra o una pequeña parva. Por ejemplo, si voy a hacer una producción quizás de media hora, voy a hacer quizás primero 5 minutos, veo cómo me va, ese es mi prototipo, quiero ver cómo me queda esta manera, y ya puedo yo ver si se sigue trabajando de esa manera, se modifica, se altera, ¿verdad? O se pone algo por el estilo, y ya para que en el punto 5 la creación del producto ya se vaya basado en el resultado del testeo del prototipo, ¿ok? Para que ya el producto definitivo quede ya con mayor, ¿cómo lo podría decir? Fidelidad. Bueno, ahora, ¿para qué sirve la multimedia? Le puede servir para el aprendizaje académico, ¿verdad? Para aprender a hacer videos, animaciones, documentales y todo ese tipo de cosas, para que nosotros podamos tener mejores anuncios comerciales, ¿verdad? Para que también la industria del entretenimiento pueda seguir evolucionando e innovando sus técnicas. Y para los negocios, obviamente, porque es una forma más común y atractiva el uso de las multimedia para poder vender sus productos. ¿Ok? Bien. Y bueno, aquí les dejo. Les voy a poner este otro video. Y creo que después solo tengo lo del perfil de la multimedia.
created using Powtoon. Bien. Y terminamos entonces con el perfil de una persona multimedia. ¿Cómo puedo yo saber si soy una persona con habilidades multimedia, verdad? O que le gusta o se encamina a la parte multimedia. Bueno, primero, soy una persona, por ejemplo, dotada de competencias comunicativas, ¿verdad? Sí. Bueno, primero también, vea, yo creería que la carrera que estamos llevando ahorita, pues también nos implica que sepamos y que nos guste también hablar, ¿verdad? Dialogar, por ejemplo, discutir, o sea, eso no quiere decir que estamos peleando, ¿verdad? Sino que también nos gusta exponer ideas también, conocimientos y habilidades con unos valores humanísticos, ¿verdad? También para que nosotros podamos aplicar, diseñar y producir mensajes visuales, multimediales, ¿verdad? Comunicacionales y o educativos, como estábamos viendo en este tipo, ¿verdad? Con las TIC, ¿verdad? Que serían la tecnología de la información y la comunicación. También una persona multimedia es una persona creativa, ¿verdad? Ética, también emprendedor, puede ser autónomo y con alguna iniciativa personal capacitada para poder satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿verdad? Tanto en la parte multimedia o creativa, ¿verdad? Y de un mercado laboral que cambia constantemente en el mundo. También es una persona que es capaz de liderar un equipo de trabajo, porque muchas veces los proyectos multimedia no solo los hace una sola persona, sino que a veces necesitamos también de un equipo. Y la persona también es importante que aprenda a liderar este tipo de equipo, que innove con las tecnologías de la información y la comunicación y que también sea capaz de integrarse a grupos interdisciplinarios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si alguno de ustedes ya lleva la idea, por ejemplo, de que quiere ser productor de televisión o me gusta mucho la cinematografía, ok, bueno, pero tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que primero no lo vamos a hacer solo. Para hacer una producción de ese tipo necesitamos un equipo y ya sea que aprendemos a liderarlo o que formemos parte de uno, ¿verdad? O que también veamos cómo se puede formar un equipo de esto, ¿verdad? Así es que también debe ser una persona capaz de comprender de manera crítica y analíticamente lo que está haciendo de manera complejo, ¿verdad? La parte cultural del contexto en el que se desenvuelve, ¿verdad? Obviamente pues no vamos a tratar de hacer proyectos que no son factibles dentro de nuestra sociedad o nuestro contexto, ¿verdad? Sí podemos ver de qué manera creativa podemos solucionar algunos problemas, pero también es bueno que aprendamos a ser críticos y analíticos para poder desarrollar ese tipo de problemas. También que podamos desarrollar proyectos profesionales y que los contextualicemos en la interculturalidad, ¿verdad? También, y que el compromiso del ámbito educacional o comunicacional. También se puede desempeñar en áreas de especialidad como por ejemplo el diseño, el multimedia en el diseño, en comunicación audiovisual, en profesional, ¿verdad? Y algunas áreas complementarias. Así que lo ideal es que poseamos conocimientos, habilidades y actitudes para poder diseñar, ¿verdad? No estoy hablando de dibujar, sino que también diseñar, por ejemplo, un proyecto, diseñar también un video, ¿no? Eso también es parte de la creación. Desarrollar y dirigir proyectos multimedia que también permitan solucionar algunos problemas, ¿verdad? Bueno, entonces, esta es mi presentación. No sé si quiero ver, casi a tiempo. Voy a salirme de acá y voy a volver a la reunión. No sé si tienen ustedes alguna pregunta.
Hola. ¿Algún comentario final, alguna pregunta que tengan con respecto al tema de la creatividad o la multimedia? ¿Alguna duda que tal vez nos haya quedado? Entonces, ¿cuál sería la mejor técnica para poder tener creatividad? Fíjese que yo creería que primero tiene que identificar qué tipo de creatividad tiene usted o cuáles, porque puede ser que no solo tenga una, digamos, puede ser que yo sea un creativo fluente, pero también soy un creativo plástico. ¿Cuál de esas tiene usted? O sea, yo creo que primero tenemos que partir identificando qué tipo de creatividad yo tengo, porque de eso depende también el tipo de técnica que puedo yo aplicar para fomentarme más la creatividad o qué tipo de creatividad quiero tener, ¿verdad? Lo que Ajá, yo, vaya, entonces ajá, supongamos, bueno, diga, supongamos de que yo quiero tener una mentalidad creativa para poder producir un video musical, por poner un ejemplo. ujú, ok, bueno, pero fíjese que si hablamos de una creatividad musical, yo creería que usted tendría que bueno, creo que estamos hablando de una creatividad fluente. Entonces, eh, lo que yo le puedo aconsejar es escuchar mucho música. O sea, de hecho, ahí les puse yo como 37 consejos para poder fomentar la creatividad. Tal vez no todos esos vayan para usted, pero yo sí creería que eso que le decía yo, escuchar mucha más música y de hecho no escuchar solo un tipo de música, escuche diferentes géneros, incluso música instrumental le podría ir muy bien, vea mucho televisión, pero véala con el fin de identificar, por ejemplo, ya el manejo de los tiempos, las secuencias, la musicalización que le ponen a las producciones. O sea, ya es como ir veo, pero ya no estoy viendo solo por ver, sino que ya estoy viendo por partes las cosas. No sé si me explico. En este caso, como usted lo que quiere ver es la parte multimedia, ¿verdad? Ser creativo, pero para la parte también multimedia. Entonces, yo sí le aconsejo, vea mucho televisión, vea mucho cine también, eh, escuche mucho los ruidos de su ambiente, ¿verdad? También, y sepa identificar, o sea, la cosa es poder despertar el oído y obviamente sincronizado con la mente. Eso le va a ayudar mucho, o sea, poder escuchar e identificar el sonido, ¿verdad? En las diferentes ramas, ¿ok? Entonces, yo creo que eso es algo que le puedo yo aconsejar. Y obviamente lo que todos debemos de hacer, ¿verdad? Siempre es descansar, ¿verdad? Comer bien, oxigenar el cerebro, ¿verdad? Ser un poco más observadores, poner más atención a las cosas, póngale atención a lo que les decía yo también, a las 3B, ¿verdad? A las situaciones, al sus pensamientos que pasan en su cama, en el baño y en el bus o en el carro, ¿verdad? No importa dónde usted esté, póngale más atención a eso y siempre tenga un papel y un lápiz a la mano para apuntar lo que se le viene en la mente. No sé si les sirvió de algo lo que yo le mencioné, espero que sí. Sí, seguramente sí. Muchas gracias. Ok, muy bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario o alguien que me ayude a concluir y a cerrar ya esta sesión. ¿Les sirvió de algo? ¿Era algo que ustedes sabían o creen que lo que vimos es algo que les pueda servir? De mucho, la verdad. No hay muchas personas que hablen de esto. Por ejemplo, es la primera charla que tengo sobre multimedia y sobre creatividad y siento que es algo que me va a servir mucho y ya tengo, por ejemplo, eso de las 3B era algo que no sabía
Sí, sí he experimentado, pero ¿Ya, y le ahora ha pasado? ajá, sí, me ha pasado, Ah, pero no entendía por qué. Ahora ya sé por qué. Y es bien. chistoso, no sabía que eso tenía un valor teórico, pero sí, igual todos los consejos sobre la creatividad y las ventajas de la multimedia, todo súper bien. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, solo les comento, ¿verdad? Pues si ustedes quieren lo de la clase, recuerden que esta reunión queda grabada. Así que si ustedes la descargan, les quedaría también el registro de la clase porque ahí quedó grabada, ¿verdad? Así que pueden tener esa información también ahí para que la puedan seguir eh, repasando, ¿verdad? O tomando en cuenta. ¿Ok? Solo recuerden que las grabaciones de las reuniones también se van venciendo, así es que si la necesitan, ¿verdad? Descárguenla hoy, vea si se puede. Así es que, bueno, por mi parte, ¿verdad? A las 11:40 dijeron que íbamos a terminar, 11:40 son ahorita, así es que esta fue mi intervención. Muchas gracias a ustedes también por haber venido a la cita, ¿verdad? Espero, como dijeron, ¿verdad? Que les haya podido compartir algún conocimiento válido, útil también. Espero que su inicio a la universidad sea muy bueno, que tengan toda la actitud y el interés, ¿verdad? Para poder seguir eh, o bueno, empezar también su carrera universitaria. Así que mucha suerte, ¿verdad? Para todos ustedes. Feliz mañana, ¿verdad? Y al rato y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, un gusto. Gracias, feliz día. Gracias. Gracias. Bueno, adiós. Adiós.